José Matías Delgado, Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez y los hermanos Aguilar. ¿Qué tienen todos ellos en común? ¿Sabías quién fue el primer presidente de la República de El Salvador después de la independencia del 15 de septiembre de 1821? ¿Has escuchado hablar acerca de los próceres de la independencia y qué papel jugaron luego de ella? En este video hablaremos acerca de la cronología de los presidentes de El Salvador y para dar un poco de contexto, comenzaremos por hablar acerca del último intendente de San Salvador antes de la firma de la independencia. Primeramente tocará mencionar a Pedro Ortiz de la Barriere. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1768. Su cargo más importante fue gobernador intendente de San Salvador. Vivió varios años en Cuba después de graduarse como abogado en Santo Domingo. En diciembre de 1802 fue nombrado asesor del gobierno en la Intendencia de San Salvador, pero tardó en tomar posesión de su cargo debido a que el presidente, gobernador y capitán general José de Bustamante y Guerra sospechaba de la ascendencia francesa de Barriere. Dicha situación se debía al conflicto entre España y Francia en esos años. En 1813 tenía el mismo cargo en la provincia de Honduras, con sede en la ciudad de Comayagua. En 1818 se le restituyó en San Salvador con la misma categoría, como asesor y teniente letrado del intendente José María Peinado y Personarte. A la muerte de este último en 1819, Barriere quedó como intendente interino y luego en propiedad, situación en que se encontraba cuando sucedieron los movimientos independentistas que provocarían la firma del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821 en la ciudad de Guatemala. Esto motivó que Barriere fuera el último intendente de San Salvador y el primero en la naciente autonomía de la antigua provincia. Un intento de formar en San Salvador una junta económica consultiva motivó el encarcelamiento de varios insurgentes independentistas, como Manuel José Arce, Domingo Antonio de Lara y otros. En octubre de 1821 fue sustituido por el presbítero José Matías Delgado, cabeza y máxima figura del futuro Estado, quien liberó a los insurgentes presos cuando venía de Guatemala a tomar posesión como jefe político de San Salvador, cargo que le fue entregado a finales de noviembre, y Barriere se trasladó a la antigua capital colonial, donde obtuvo el grado de coronel efectivo del ejército. Miembro del ejército federal del presidente Manuel José Arce, Ortiz de la Barriere murió el 18 de mayo de 1827 en la batalla de Milingo, en el asedio de San Salvador, entonces en rebeldía contra el poder ejecutivo de la Federación. La batalla de Milingo fue un combate en las cercanías de San Salvador, en el cual el ejército federal comandado por Manuel José Arce fue derrotado por las tropas salvadoreñas. Si les gustaría saber más detalles sobre esta batalla, apoyen con su like y dejen su comentario. El primer presidente de El Salvador, José Matías Delgado, fue un eclesiástico, político salvadoreño y prócer de la independencia centroamericana. Nació el 24 de febrero de 1767 en San Salvador, El Salvador. El 5 de noviembre de 1811 encabezó junto a Manuel José Arce el que sería el primer grito insurgente contra las autoridades españolas en Centroamérica. En 1813 fue electo diputado provincial con sede en la ciudad de Nueva Guatemala, donde se desempeñaba como rector del Colegio Tridentino y se encontraba retenido por orden arzobispal, por lo que no tuvo participación en el intento emancipador de enero de 1814. Electo de nuevo como diputado provincial en 1820, el 15 de septiembre de 1821 fue uno de los firmantes del Acta de Independencia del yugo colonial español, y el 28 de noviembre de 1821 se convirtió en jefe político civil de la provincia de San Salvador. Desde este cargo,
El 11 de enero de 1822 encabezó la protesta de la ciudad contra la anexión del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Como respuesta, San Salvador fue atacada por tropas mexicanas, librándose una lucha entre abril de 1822 y febrero de 1823. Matías Delgado fue derrotado, terminando así el gobierno local. Con la posterior caída del Imperio Mexicano, José Matías Delgado fue electo como uno de los representantes nacionales ante el primer Congreso Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica, cónclave que se reunió en la ciudad de Guatemala a partir del 24 de junio de 1823, bajo la presidencia del prócer y sacerdote salvadoreño. 2 años después, creó la diócesis de San Salvador y se proclamó obispo. Enredado en una polémica con el arzobispo de Guatemala y las autoridades vaticanas por haber sido nombrado obispo de San Salvador por las autoridades locales civiles, el 5 de mayo de 1824, vio agravarse su salud hasta que le sobrevino la muerte el 12 de noviembre de 1832. Luego de su deceso en 1833, el Congreso salvadoreño rindió los máximos honores al prócer de la independencia centroamericana. José Matías Delgado fue el jefe político, civil y de gobierno de San Salvador desde el 28 de noviembre de 1821 hasta el 9 de febrero de 1823. Como dato curioso, el 15 de septiembre de 1977 se funda la Universidad José Matías Delgado, mejor conocida como la Matías en honor al sacerdote. Segundo presidente de El Salvador, Vicente Filísola. En 1785 nace en Ravelo, Reino de Nápoles. Luego, en 1804 se incorpora al ejército español. Es enviado a servir como militar en la Nueva España en plena Guerra de Independencia de México en 1911. Tras la independencia en 1821, fue elevado a brigadier general del Primer Imperio Mexicano. En 1822, por orden de Agustín de Iturbide, sustituye a Gavino Gainza como jefe político superior en la provincia de Guatemala. El 14 de enero de 1823 se produce un combate entre las tropas mexicanas y las salvadoreñas que se oponían a su anexión al Imperio Mexicano. Vicente Filísola envía una nota al comandante Arce para reconsiderar la anexión al imperio, pero fue rechazada. El 7 de febrero del mismo año, las tropas mexicanas toman la población de mexicanos y posteriormente los salvadoreños se acaban debilitados. 2 días más tarde, el 9 de febrero, Filísola entra en la ciudad de San Salvador y declara anexada la provincia al día siguiente. El 25 de febrero, Filísola es informado de la revolución del Plan de Casamata en México, donde se habían rebelado contra Iturbide varios generales como Santa Anna. El 6 de marzo abandona el territorio dejando a Felipe Collados como intendente y gobernador. Ese mismo año, convoca a la Diputación Provincial de Guatemala manifestando su resolución de que se convoque un congreso en Guatemala. El 29 de marzo expide el decreto de convocatoria para la reunión de un congreso de las provincias centroamericanas, según acordado originalmente en el Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821. Fue jefe político superior de la provincia de Guatemala entre el 23 de octubre de 1822 y el 17 de julio de 1823, y tras la derrota de la provincia de San Salvador, se convierte en jefe político de la provincia de San Salvador desde el 9 de febrero de 1823 hasta el 7 de mayo de 1823. El 7 de mayo de 1823, Filísola dejó El Salvador, donde residía como presidente del país, depositó el mando en manos del general Felipe Codallos y marchó hacia México, en donde fue nombrado comandante militar de algunas provincias. Finalmente, en 1850, muere de cólera en la Ciudad de México. Tercer presidente de El Salvador, Felipe Codallos Núñez. Gobernó la República de El Salvador como jefe militar del 7 al 25 de mayo de 1823. Nació en Guatemala. Sus padres fueron Felipe de María Codallos y Amalia Núñez. Fue nombrado por el brigadier Vicente Filísola al retirarse a Guatemala,
ya que el general Codallos era uno de sus lugartenientes. El ayuntamiento y el pueblo de El Salvador se rebelaron y exigieron al general Codallos y a su ejército conformado por mexicanos y guatemaltecos a dejar la ciudad el 25 de mayo de 1823. Ocupó el poder una junta consultiva y el comandante militar, coronel José Rivas. El general Felipe Codallos fue capitán general de las provincias de Guatemala del 22 de noviembre de 1822 al 7 de marzo de 1823. El cuarto presidente de El Salvador fue en realidad una junta consultiva. Esta junta gobernó desde el 25 de mayo al 17 de junio de 1823. El 25 de mayo de 1823, el ayuntamiento y el pueblo salvadoreño se amotinaron y obligaron al imperialista general Felipe Codallos a abandonar el país, conformando las autoridades más altas del gobierno, la Junta Consultiva, la cual gobernó El Salvador hasta el 17 de junio de 1823, cuando entregó el poder supremo a don Mariano Prado. El quinto presidente de El Salvador fue don Mariano Prado Vaca. Fue un político y abogado centroamericano, 4 veces jefe de Estado de El Salvador, mientras este país era un estado de la República Federal de Centroamérica. Don Mariano Prado nació en León, Nicaragua, en 1776. Su familia se trasladó a vivir a San Vicente, El Salvador, cuando Mariano era muy joven. En su carrera política fue un prominente líder liberal. Se opuso a la unión de las provincias centroamericanas y a la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide. En 2 ocasiones fue presidente de la República Federal de Centroamérica, del 25 de abril al 13 de junio de 1831 y del 26 de enero al 2 de junio de 1832. En El Salvador fue diputado al Congreso Provincial y durante el periodo de la Federación de Centroamérica fue regidor del Cabildo de San Vicente, 2 veces vicepresidente y 4 veces presidente del Estado de El Salvador. En abril de 1824, al llamado a elecciones por la nueva Constitución del Estado Federado de El Salvador, resultaron electos don Juan Vicente Villacorta y don Mariano Prado, jefe del Estado y vicejefe del Estado, equivalentes a presidente y vicepresidente de El Salvador respectivamente. Guatemala era la sede de la Federación, pero no había una buena relación entre el presidente de la Federación, Manuel José Arce, y el jefe del Estado de Guatemala, Manuel Barrundia, quien no permitía a Arce hacer movimientos de tropas ni ejecutar arrestos en el territorio de Guatemala sin su consentimiento. En 1826, Manuel José Arce da un golpe de Estado contra Barrundia, convoca nuevas elecciones para Guatemala y salen electos los conservadores Mariano Aycinena y Manuel Montúfar como jefe y vicejefe del Estado de Guatemala respectivamente. Todo esto causó reacciones negativas en los estados federados, especialmente en El Salvador y Honduras, y a comienzos de 1827, Manuel José Arce envía al militar conservador Justo Milla a Honduras a tratar de derrocar al liberal Dionisio Herrera. Aparece Francisco Morazán de líder de la defensa militar de Honduras y derrota a Milla. El jefe del Estado salvadoreño, Juan Vicente Villacorta, se enferma y deposita el mando en el vicejefe Mariano Prado, quien en marzo de 1827 envía tropas a Guatemala con la intención de remover a Manuel José Arce de la presidencia de la Federación, pero fue derrotado por Manuel José Arce, quien mandó al general Manuel Arzú al frente de 2,000 tropas federales a invadir El Salvador. Posteriormente, en 1835, Prado fue elegido senador federal por el estado de El Salvador. Prado falleció el 24 de noviembre de 1864. Sexto presidente de El Salvador, Juan Manuel Rodríguez. Nació en San Salvador el 31 de diciembre de 1771, siendo hijo de don Pedro Delgado y doña Josefa Rodríguez, por lo que era medio hermano de José Matías Delgado. Rodríguez, prócer de la independencia de Centroamérica, formó parte del grupo que promovió los movimientos independentistas de 1811 y 1814 en San Salvador. Junto con él, José Matías Delgado, el general Manuel José Arce y Nicolás Manuel y Vicente Aguilar.
Fue secretario de la Junta que en noviembre de 1811 funcionó como primer gobierno independiente de la entonces Intendencia de San Salvador. Asimismo, fue electo como alcalde primero de la ciudad de San Salvador en 1814, y debido a su participación en el movimiento independentista de ese año, sufrió prisión y juicio por 6 años, siendo indultado hasta el año de 1819. En noviembre de 1821 fue nombrado vocal de la Diputación Provincial de San Salvador, y el 11 de enero de 1822 suscribió el acta por el cual la provincia de San Salvador se separó del antiguo Reino de Guatemala por tratar de liberar al país del Imperio Mexicano, y la Diputación se erigió en junta gubernativa. Más adelante en ese mismo año fue electo como diputado por Cojutepeque en el Congreso de la provincia de San Salvador, y fue uno de los comisionados para pasar a Washington con el propósito de negociar la unión de esta provincia con la Federación Norteamericana. Al final no se llevó a cabo por haber caído el Imperio Mexicano. El 11 de agosto de 1823 hizo un panfleto en el cual escribió: «Solo podemos estar seguros si nos unimos en una inseparable unión. La unión. La unión es el secreto maravilloso, la fuerza irresistible, la varita mágica con la que se puede despedazar al enemigo». En su ausencia fue elegido como uno de los diputados por el partido o distrito de San Salvador para el Congreso Constituyente que uniría la provincia de San Salvador con la Alcaldía Mayor de Sonsonate en el estado de El Salvador, que sería parte de la República Federal Centroamericana. El 22 de abril de 1824, el Congreso Constituyente Estatal le designó como jefe político del estado. Al día siguiente de su nombramiento, decretó que todo hombre es libre en la República y que no puede ser esclavo el que ingrese a su territorio. El 4 de mayo de 1824, el gobierno estatal decretaría la creación de la diócesis de San Salvador, nombrando como obispo al doctor y presbítero José Matías Delgado. Durante su administración se inauguró la primera imprenta nacional de El Salvador, donde se imprimió el primer periódico que fue bautizado como El Portador de la Buena Nueva, un semanario político mercantil cuyo primer ejemplar salió a la venta el 31 de julio de 1824. El 12 de junio de 1824, el Congreso Constituyente mandó a publicar la Constitución Estatal, siendo promulgada y jurada solemnemente el 4 de julio de ese año. Finalmente entregaría el poder supremo a Mariano Prado, quien había sido electo como vicejefe el 1 de octubre de 1824. Después de terminado su mandato, retornó a su labor como diputado, ejerciendo temporalmente la presidencia del Congreso Estatal del 19 al 30 de octubre de 1824. Rodríguez apoyaría a las autoridades estatales salvadoreñas opuestas a las disposiciones del presidente federal Manuel José Arce durante la Guerra Civil Centroamericana de 1826 a 1829, por lo que apoyaría al creciente movimiento revolucionario liderado por Francisco Morazán. Más adelante se desempeñaría como senador federal, consejero del Estado salvadoreño e inspector general de Hacienda y Rentas Federales Estancadas. Se retiraría a su hacienda San Jerónimo, que fue herencia de su padre, cerca de Cojutepeque. Se mantendría soltero hasta sus últimos años y vestiría el hábito terciario de la orden franciscana y se dedicaría a obras de caridad. Murió de cólera el 12 de junio de 1847, siendo sepultado en el cementerio de la parroquia de Cojutepeque. El 19 de enero de 1914, la Secretaría de Gobernación emitió un acuerdo ejecutivo autorizando a la Dirección General de Correos para que el 24 de enero, centenario del segundo movimiento independentista en San Salvador, ponga en circulación estampillas postales de 10 centavos con el busto de Juan Manuel Rodríguez. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además, si tienen una sugerencia para nuestro próximo video, pueden compartirlo en la caja de comentarios.